Señores, ya yo me estoy creyendo economista con tantas clases que yo he recibido de primera mano, de los economontos que se sepan, los maque-maque de la industria aquí, los que más saben de economía. Y hoy nos falta uno y estamos muy completos, que se sepa, pero lo queremos y lo extrañamos. ¿Es o no es? Lo extrañamos. José Alfredo Claro que sí. Es de la casa, el hombre de los mangos bajitos, el hombre del mango bajito. No lo extrañamos. No, lo extrañamos. Extrañamos los mangos. Los mangos. Señores, el profe, el super economonto Rafael Espinal, aquí a mi derecha, que usted sabe que también es coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Yo me he comido todas las heces hoy. Y Héctor Guiliani Curi, que ya usted sabe también que es un emblema nacional en materia de economía. Qué bueno, qué honor recibirlos. Y además, qué tema. Porque el Fondo Monetario Internacional, eso es Grandes Ligas, esas letras, las tres son en mayúscula, FMI. ¿Entendiste? Que eso no es cualquier cosita. Entonces, ha dicho literalmente que la economía dominicana va bien, se ha dicho esto, que va en crecimiento, igualmente han repetido, y dicen también que el gobierno se ha comprometido a una reforma fiscal para corregir ciertas desviaciones. Ay, Dios, eso uno se pone chivo, Rafael. Vamos a hablar claro. Rafael, tú sabes que la reforma fiscal no nos gusta a los dominicanos. No gusta. Eso no nos gusta, yo creo, me parece. Sí, no nos ha ido muy bien a la clase media ahí. Pero fíjate que en el Fondo Monetario, al hacer su informe... En el fondo del fondo. Sí, en el fondo del fondo. El Fondo Monetario, lo primero que hay que señalar es que tiene un lenguaje que a veces... no es fácilmente comprendido por el público y es bueno entonces tratar de traducirlo. Los mortales. Traducirlo un poco para que la gente entienda. El fondo destaca la estabilidad de la economía dominicana, el buen desempeño de su crecimiento económico, de sus variables macroeconómicos, por ejemplo la inflación, la baja inflación, la estabilidad de las cuentas externas, que ha bajado el déficit de la balanza de pago. Y esos son elementos muy importantes. Y positivos. Positivos, indudablemente, y sobre todo porque la economía dominicana en el entorno latinoamericano es una economía de alto crecimiento. Hace señalamientos también. Y en comparación con otras economías de la región, vamos adelante, o sea, nosotros estamos acabando. Y además hace énfasis en mejoras en indicadores sociales que se han manifestado en los últimos años. Sin embargo, siempre el Fondo Monetario hace recomendaciones, algunas veces recomendaciones reiterativas, como por ejemplo en el caso del sector eléctrico. El fondo hace un señalamiento de que debe haber una reestructuración fiscal, pero condiciona esa reestructuración fiscal a que el gobierno mejore su déficit en el sector eléctrico, porque tú no puedes estar hablando de aumentar impuestos, aumentar lo que llamamos la presión tributaria, para suplir la ineficiencia del cobro que tiene el gobierno de la energía que le sirve a una serie de sectores en el país. Cubrir una mala administración, que no se trata de eso, sino de por una ineficiencia o por una ineficiencia en el cobro de los impuestos que ya están establecidos en la estructura fiscal dominicana, es decir, por ineficiencia en el cobro del ITEVIS, por ineficiencia en el cobro del impuesto sobre la renta. O por quizá exenciones en otros ambientes. O por ejemplo, exenciones excesivas en algunos sectores productivos o en algunos sectores incluso de consumo que pudieran ser revisadas. En esas exenciones, lo que el fondo llama gasto tributario en su lenguaje, casi llegamos a 200 mil millones de pesos al año. Entonces, deberían revisarse esas exenciones sin desmedro de aquellos sectores que de alguna manera reciben un estímulo al crecimiento. Pero, indudablemente, el fondo lo que pone sobre la mesa es la necesidad de reestructurar el aparato fiscal dominicano. La recaudación. La recaudación y el sector eléctrico. Muy interesante. ¿Qué dice Héctor de todo esto? La coreografía, vamos a cambiarla. Mira, básicamente el fondo señala que la economía dominicana está creciendo de una manera fuerte, por encima de su potencial. Eso de por encima de su potencial, explícamelo. Bueno, es que la economía, tú tienes factores de producción, como capital, mano de obra
y ese crecimiento actualmente está por encima de lo que podríamos decir sus posibilidades, entre comillas. Pero Es un poco mágico. Bueno, no es mágico, sino es que debe seguir una tendencia. Entonces está creciendo por Arriba encima de lo de esa esperado. tendencia. Vamos a decir, superando presupuesto. Bueno, sí, o superando su potencial de crecimiento. Ok. Pero dice que a pesar de eso, no hay presiones inflacionarias y que el crecimiento de la economía dominicana se debe a una adecuada política financiera, a una adecuada política económica y también a la fortaleza del sector externo. Es decir, la economía dominicana en todo sentido va bien. Ahora bien, hay muchas personas que y entre ellos el Fondo Monetario en este caso, pero veo que unos economistas los otros días dijeron que era inevitable que se hiciera una reforma fiscal. Yo no creo que una reforma fiscal en la República Dominicana es necesaria en los actuales momentos. Ellos dicen, el Fondo Monetario en su informe, que por razones de demanda, para reducir el crecimiento de la demanda, debe haber una reforma fiscal. Ahora, si va a haber algún cambio... Pero eso sería antes del proceso eleccionario, post proceso eleccionario, pregunto. No, ningún gobierno va a hacer Exacto, eso estamos hablando después, post elecciones. Sí, post elecciones. Y yo creo que es importante, ya sea cualquiera que sea el partido que gane, ya sea el PLD o sea el PRD. Ahora, el PRD tiene una tendencia muchas veces a ser alarmista. El PRM. PRM, sí, porque el PRD son PRD tres gatos. y el PLD son aliados. Ay Dios, perdón, no quise decir eso jamás en la vida. Eso no gana ni los centros espiritistas. Ay, yo no voy a decir nada porque yo no quiero. Eso es una entelequia. Pero bueno. El PRM. El PRM. Básicamente, muchas veces el partido tiene la tendencia, cuando llega al poder, de crear un tremendismo, de que las cosas se están cayendo. No, mire, la economía dominicana está bien. Que no es responsable tampoco. Sí, que no es responsable. La economía dominicana está bien. Va a haber que hacer unos pequeños ajustes. Pero hay que tener... Son pequeños los ajustes, bueno, seriamente, son pequeños. Mira, sí. Porque ellos dicen, el FMI señala eso, pequeños ajustes. Rafael mencionó el sector eléctrico. El sector eléctrico, básicamente, para tú reducir el déficit, tú vas a tener que reducir el monto de las pérdidas en los circuitos C y D. Y eso requiere inversiones de capital sustanciales. Para que la gente no se conecte de gratis. Exactamente. Que la gente no se robe la luz. Ningún gobierno debe pero caer... Pero es impopular, eso va a ser después de elecciones, No, seguro. pero espérate, puede ser... ningún gobierno debe caer en el error de las recomendaciones que hizo el fondo en el periodo 2008-2012 de aumentar los precios de la electricidad. ¿Por qué? Porque si tú aumentas los precios de la electricidad en circuitos como los C y los D, simplemente eso no se va a cobrar. Es decir, las personas del Fondo Monetario que hicieron esa recomendación nunca habían ido a un circuito. Sí, esos son de esos consultores extranjeros, Guacanagarí, que traen. ¿Entiendes? Yo tuve que llevar No, de verdad que al presidente del fondo a Cienfuegos RD. para que él se diera cuenta de los problemas que hay en circuitos que no están rehabilitados. Entonces, eso es algo que se debe planificar en un periodo de 4 años. Y al mismo tiempo, los circuitos A, donde todavía hay grandes pérdidas, no en términos porcentuales, sino que la mayoría de la energía que se consume aquí en el país se consume en los circuitos A y precisamente en la ciudad, como en la zona metropolitana que es de sur. En la zona central. En la zona central. Entonces, ahí se puede hacer un rápido trabajo de recuperación de energía y de mejorar los indicadores. Habláramos
yo sé que son minuto y medio porque nos queda, pero hablaríamos entonces de una reforma en el sector eléctrico en lugar de reforma fiscal, Sí, pregunto. bueno, porque si ahí el sector eléctrico el está principal, también el vamos a problema de los decir, incentivos fiscales. punto. Fíjate una cosa, el presidente Balaguer en el año 90-92, nosotros eliminamos todos los incentivos fiscales. Y tanto el PLD, yo creo que lo he dicho en este programa, como el PRM o el PRD en ese momento, comenzaron a dar incentivos a trocha y mocha. Y la razón por la cual la base tributaria se ha ido erosionando a través del tiempo como resultado de esos incentivos fiscales. Entonces, el gobierno debe comenzar, cualquier gobierno, una A tumbar los reducción, a incentivos. tumbar incentivos ¿Qué fiscales. dice Rafael para Sí, cerrar mira, sobre el tema? para cerrar sobre el tema, hay que hacer algún tipo de ajustes fiscales en las tasas. Por ejemplo, nosotros tenemos un ITEVIS con una tasa del 18%. Uno de los más altos. De los No, más el más altos de la alto. región. El más alto hoy. De la región. Entonces, Ay, padre amado. indudablemente en los incentivos, no los veamos, lo que llaman incentivos o exenciones, hay una gran parte del ITEVIS que también tiene exenciones y posiblemente una reforma debería bajar la tasa y extender la base del ITEVIS, si no a todos los productos, por ejemplo, a muchos que hoy están exentos, y bajar las tasas. Igualmente el impuesto sobre la O sea, renta. pudiera bajar el ITEVIS, pero aumentar la base de la productos base, a la la que se base, aplica. la base, lo que llaman la base tributaria. Igualmente el impuesto sobre la renta en 27% sigue siendo un impuesto muy alto. Hay incluso Y quienes más ahora. plantean que pueda haber un impuesto sobre la renta diferenciado por tipo de empresa, es decir, para determinadas empresas un tipo de impuesto y para las empresas nuevas, Señores, por ejemplo, los emprendedores, un impuesto más bajo. bajito para incentivar. Esto se queda en parte 2, que seguro que se sepa que el martes que viene nos toca parte 2, ya lo saben, compromiso. Con José Alfredo Bueno, aquí. José Alfredo sí él puede. José Alfredo, Sí él puede. José Rafael Alfredo se Espinal, huye. porque nos dicen que ya, que lo van a cortar. Y Héctor Guiliani Curi, los economonstruos. Ya usted vio que aquí es que aprendemos de economía y hay que defender el bolsillo y todo el mundo aprender, que eso no es cuestión nada más de unos cuantos, eso es cuestión de todos. Nada, gracias, bye bye y mañana nos vemos.